Muy buenas tardes, les saluda el ingeniero Eliud Hernández de Sigurat para presentar hoy el seminario online gratuito asociado al estado del arte en el diseño sismoresistente de edificaciones de gran altura en concreto armado. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Ya tenemos un buen número de participantes también. Como agenda, voy a presentar una introducción, voy a comentar sobre los sistemas estructurales, irregularidades, la configuración estructural, la acción sísmica, métodos de análisis, respuesta dinámica, diseño por capacidad, interacción sobre estructura, el diseño sismoresistente de pórticos especiales a momento, diseño sismoresistente de muros estructurales, diseño de cimentaciones, estabilidad lateral y al final presentaré un pequeño modelo, un pequeño ejemplo de diseño sismoresistente de una edificación de gran altura. Más que todo una propuesta estructural que voy a presentar. Bien. Bueno, un poco siempre presento mi perfil para quienes no me conocen. Soy ingeniero civil, mención estructuras, egresado de la Universidad Central de Venezuela. He tenido la oportunidad de dictar clases en diferentes universidades, incluyendo la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Metropolitana de Caracas, la Universidad Panamericana de Guadalajara y recientemente en la Universidad Politécnica de Cataluña. Formo parte del equipo técnico de Sigurat en el desarrollo de diversos másteres. Bien. Empecemos con la introducción. Y quise destacar algo que ocurrió recientemente y por eso parto de allí. Recientemente ocurre un sismo en Taiwán que alcanzó una magnitud de 6.4 grados a las 4 horas aproximadamente, hora local, y su epicentro estuvo a 35 kilómetros, 22 millas al sureste de Yujin y a unos 10 kilómetros, equivalentes a 6 millas de profundidad. Fue bastante superficial, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. La tragedia se produjo a 2 días de la celebración del año nuevo lunar, el feriado familiar más importante del calendario chino. Y destacó esto porque un aspecto resaltante es el derrumbe de un edificio residencial de gran altura, en el cual se encontraron 11 fallecidos y más de 300 heridos. Actualmente se ha abierto una investigación para definir las causas del derrumbe de este edificio, ya que se desplomó por completo y como dato curioso se encontraron latas dentro de las paredes que conforman la estructura, que la vemos aquí en la figura. Taiwán se encuentra en lo que se conoce como el Anillo de Fuego, un área en el Océano Pacífico donde el intenso movimiento de las placas tectónicas ocasiona terremotos frecuentes. Debe destacar que en esa área tiene lugar el 80% de los sismos que se producen en el mundo. Vemos en la imagen de la derecha cómo esta edificación cayó prácticamente como un bloque. Se ve que hubo una falla importante a nivel de lo que son las cimentaciones, una falla probablemente por cortante de esas columnas. También, por supuesto, pudo haber habido una falla importante también a nivel de lo que es la base de la cimentación. Y bueno, esto nos llama a la reflexión de que evidentemente si ocurren estos eventos catastróficos, muchas veces se piensa que estos eventos sísmicos en realidad no afectarán a las estructuras porque han pasado muchos años y las mismas están todavía de pie, pero evidentemente cuando sometemos una estructura a un evento sísmico importante y la misma no ha sido diseñada conforme a los criterios normativos, con problemas constructivos, no se respeta el detallado, en fin, numerosos aspectos ocurren estas tragedias. Como precisamente teníamos el seminario, quise empezar por acá, para crear un poco ya de reflexión al respecto. Entremos entonces en materia. Sistemas estructurales. Lo primero que tenemos que definir es lo que típicamente usamos como los pórticos resistentes a momento. Conformados por vigas de columna, primeramente trabaja por flexión, por supuesto también hay cortante, pero la correspondencia principal es la flexión. La losa utilizada proporciona rigidez en el plano y en función a la misma se puede obtener un diafragma rígido. Es decir, dependiendo de lo que coloquemos aquí como sistema de losa que amarra un poco las vigas de columna y también, por supuesto, en función a la forma geométrica,
podamos tener un comportamiento rígido que es ideal en el plano. Al aplicar un sistema de carga lateral, el pórtico se desplaza obteniendo deformaciones, destacando que como concepto se esperan cambios de curvatura en vigas y columnas que derivan en momentos de igual sentido. Fíjense en esta figura, los momentos en las vigas y en las columnas van en el mismo sentido. Diferente magnitud, por supuesto, pero en el mismo sentido. Y eso genera puntos de inflexión y eso es lo que esperamos que ocurra en un pórtico resistente de momento. Siempre que las dimensiones de estas vigas y columnas sean de elementos barras. Es decir, donde la longitud es lo principal y es mucho más preponderante que su sección. Esto lo comento porque imagínense, es muy diferente una columna que tenga 50 por 50 en 3 metros de longitud, que evidentemente es capaz de deformarse, a lo que puede ocurrir en un edificio alto, donde la columna, por ejemplo, puede medir 1 metro por 1 metro en 3 metros de longitud. Ya estamos hablando de una relación de 3:1 entre la dimensión más pequeña y la altura, y ahí empezamos a tener un comportamiento diferente. De hecho, podría ocurrir que no se generaran puntos de inflexión entre cada piso, sino entre muchos pisos. Eso lo voy a comentar un poquito más adelante. Y bueno, vemos en la imagen central una edificación ya de 19 niveles, donde bueno, se aprecia lo que sería una propuesta de pórticos a momento. Estos pórticos resistentes a momento se clasifican según su nivel de desempeño en 3: especiales, intermedios y ordinarios. Y en ese mismo orden disminuye la ductilidad. Esperamos de los sistemas especiales que sean capaces de disipar grandes niveles de energía, mientras que los ordinarios muy limitada capacidad de disipación de energía. Esa capacidad de disipación de energía lo va a proveer el buen detallado que hagamos, en este caso de la sección, donde todo está orientado a controlar los problemas cortantes. En concreto armado, el problema cortante es fundamental porque es una falla frágil que limitaría la capacidad de deformación y por ende su ductilidad. Entonces, cuando diseñamos con un nivel de diseño 3, estamos diseñando con una alta capacidad o una capacidad especial de disipación de energía, y es lo que denominamos pórticos especiales a momento. Los muros o pantallas son capaces de resistir la totalidad de las acciones sísmicas mediante un sistema de muros estructurales de concreto armado, proporcionando suficiente rigidez y resistencia al corte, flexión y fuerza axial. Lo vemos en la figura. Un sistema de muros son muy rígidos, poco dúctiles. Pudiera ser discutible su conveniencia en un sistema totalmente de muros. Existen los llamados edificios tipo túnel, que son de túneles de espesores delgados, que bueno, que digamos serían un apéndice dentro de estos sistemas de muros. Y debemos destacar que al aplicar un sistema de carga lateral, el muro se desplaza obteniendo deformaciones, destacando una única curvatura similar al de una viga en voladizo. O sea, podemos generar un símil de lo que ocurriría con una viga embolado, solo que en este caso está vertical. Fíjense que aquí ocurre una sola curvatura. Eso es destacable. O sea, acá ocurre una curvatura, una sola curvatura. O sea, este elemento tendría empotramiento en esta base y aquí está libre. Bueno, eso es lo que ocurre en un sistema de muros, donde las losas y las vigas no tienen suficiente rigidez para que este muro tenga puntos de inflexión, que es un poco lo que comentaba, que pudiera ocurrir aquí cuando las dimensiones de las columnas también son muy importantes. Muy bien. Sistema dual, pongo entre paréntesis muros y pórticos. Son capaces de resistir la totalidad de las acciones sísmicas mediante un sistema combinado de muros estructurales y pórticos de concreto armado, obviamente resistentes al momento, permitiendo lograr el balance adecuado de rigidez y resistencia. Digamos que es uno de los más utilizados porque combina ambos sistemas, ya que permite desarrollar estructuras de gran altura y de importantes dimensiones en planta. Vemos en esta figura que
La incorporación de muros, pantallas en los extremos, brinda rigidez torsional. El sistema interno de pórtico brinda la capacidad de deformación y de utilidad. Entonces, por lo tanto, la combinación de estos dos sistemas se presenta como algo idóneo para la gran mayoría de las edificaciones de gran altura, sin ser excesivamente altas. Pudiéramos decir que es muy útil para edificaciones de 40, 50 pisos. Yo diría que de 30 pisos en adelante. De hecho, lo vemos aquí en esta figura, que es una estructura que tiene más de 30 niveles y utilizaría un sistema similar al que estoy presentando. Esto es lo que en muchas normas se denomina un sistema tipo 2. Los tipo 1 serían los pórticos a momento, los tipo 3, los muros, y nuevamente muchas normas latinoamericanas lo denominan como tipo 2. En la estructuración, el objetivo es disponer los muros en aquellas zonas donde proporcionen más rigidez al conjunto, minimizando los problemas de torsión que pudieran presentarse, respetando las condiciones arquitectónicas y funcionamiento de la edificación. Lo destacaba acá, de intentar rotar, se producirán importantes fuerzas de balance para este momento. Entonces, evidentemente, en los extremos es donde debería incorporarse estas pantallas, estos muros, y donde mejor se ubican. También, por ejemplo, se puede haber ubicado en esta zona. Trato de rayarlo por acá. De repente aquí se pudo haber ubicado muros, así como se pudo haber ubicado en alguna parte un sistema de muro que tuviese alguna abertura para permitir el paso peatonal. En fin, hay un estudio importante de estas configuraciones que no es simplemente modelar, es analizar los aspectos arquitectónicos, ver la funcionabilidad y dentro de esas variables proponer la mejor estructura posible. Vemos aquí también la figura que, a diferencia de lo que ocurría en el pórtico o en el muro simple, fíjense que tenía una sola curvatura, aquí vemos la presencia de un cambio de curvatura a partir de este punto. Aquí hay una primera curvatura y una segunda curvatura, que lo genera la combinación de pórticos más muros. Pórticos más muros. Fíjense que ya aquí, en el tercer nivel, es que tenemos un primer punto de cambio de curvatura. Esto es como si tuviésemos prácticamente un sistema de pórticos de 2 pisos. Vean lo interesante de a lo que los estoy llevando. O sea, que la combinación hace un híbrido de comportamiento a flexión, como si fuese, en este caso específico, un pórtico de 2 niveles. Pero de 3 veces la altura. Sistema combinado con vigas de transferencia. Un sistema conformado por elementos horizontales de gran peralte, que se encarga de transferir las cargas provenientes de las columnas y o muros de los niveles superiores a los inferiores. La viga de transferencia se plantea con un índice suficiente para garantizar en las columnas en los niveles donde se genera la conexión que tenga un cambio de curvatura. Fíjense aquí, precisamente lo voy a rayar. Aquí hay una viga de gran peralte. Acá también ocurre una viga de gran peralte. Y en ciertos niveles, esto es lo que se presenta. Lo tenemos acá, lo tenemos acá. Entonces, estas vigas de gran altura, unidas a este sistema de muro que estoy aquí rayando, que por supuesto incrementa sus dimensiones a medida que vamos a la base, genera un pórtico resistente a la acción sísmica. Entonces, a pesar de que la estructura pueda tener 60 o más niveles, en realidad su sistema sismo resistente es lo que yo estoy marcando. O sea, aquí ocurriría prácticamente la concentración de las fuerzas sísmicas. Estos niveles interiores son
auxiliares. Mientras que aquí, este sería el sistema principal. Entonces, un edificio que en principio se veía de 60 o más pisos, pudiera haberse analizado como un pórtico de 5 niveles. Esto haciendo el comentario, extendiendo lo que ya había comentado precisamente, de que en estos niveles donde la viga tiene gran peralte, es que pudiéramos esperar, por ejemplo, puedo dibujarlo, que aquí es que genere puntos de inflexión. O sea que esta columna en realidad tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, aproximadamente 12 pisos. Se pudiera modelar incluso solo estos niveles principales, añadiendo las masas y pesos que se generen, obviando la participación de rigidez que proporcionarían los elementos internos, porque no son parte del sistema resistente así. Aquí se ve en la foto real estas vigas de gran peralte que conforman el sistema resistente a sismo junto con el sistema de muros. Interesante. Esta foto corresponde a Parque Central, una estructura hecha en los años 70 en Caracas. Y bueno, quisiera destacar que cuando modelamos cualquier estructura en cualquier software, bueno, habría que tener muy claro cuál es el verdadero nivel de piso. Esto pudieran ser niveles auxiliares, y eso podría ser catalogado precisamente como el piso 1, el piso 2, el piso 3, el piso 4 y el piso 5 realmente resistente así. Sistema tubo dentro de tubo. Este sistema consiste en establecer un núcleo central de muros que interactúa con un sistema perimetral de pórticos resistentes a momentos. Entre sus ventajas están la excelente capacidad de controlar el volcamiento, aunado a la gran capacidad de los muros para resistir las acciones laterales, siendo aplicable a edificios muy altos y o esbeltos. Lo vemos acá. Tenemos el núcleo central, tenemos el perímetro, y aquí lo vemos. Tenemos en esta parte, este sería el perímetro conformado por pórticos resistentes a momentos, y esto un sistema de muros. Funciona muy bien porque la parte externa de lo que sería el perímetro conformado por pórticos resistentes a momentos tiene una buena rigidez, permite que allí se genere una disipación de energía porque se concentra gran parte de las fuerzas sísmicas, sobre todo las que generan torsiones, y el núcleo central da como la columna vertebral, recibiendo la mayor parte de las cargas gravitacionales y por supuesto aportando cierta rigidez ante las fuerzas laterales. En la medida que esta estructura se plantee de muchos niveles, estos tubos en tubo, que pudiéramos decir es un sistema S1, esto correspondería a un sistema S1. Entonces, la unión de muchos sistemas, que es denominado S1, permitirían ir aumentando más niveles. Fíjense que aquí hay, por ejemplo, 2 S1. Mientras que aquí abajo de repente ya hay 5 o 6 núcleos de S1. Se va jugando, se va, digamos, estableciendo un criterio de rigidez, se prepara un modelo, se analiza y bueno, se decide sobre la marcha, cuando se hace un proyecto, cuál es la propuesta idónea para el mismo. Este sistema se puede emplear a través de columnas, pero es mucho más eficaz el uso de muros de concreto armado. Sí, este comentario lo había puesto porque el núcleo central pudiera ser muchas columnas, aunque en realidad el objetivo real es que sea un sistema de muros que puede permitir aberturas para paso también de personas, porque ahí se concentran los núcleos de ascensores, escaleras, etcétera, pero en realidad debería ser un sistema de muros, tal como está. Un sistema de
una resistencia y rigidez importante en el perímetro y un núcleo central. Muchas veces también esto pudiera hacerse en estructura metálica, el perímetro. Algo similar al tubo en tubo sería el sistema de fachada resistente. Este consiste de un tubo alrededor del perímetro del edificio que, en vez de ser monolítico y sólido, está compuesto en elevación por una malla de vigas, columnas e incluso diagonales. Vemos muchos edificios altos que de hecho se ha hecho incluso hasta en estructuras metálicas, que en la fachada hay un sistema de vigas, columnas y diagonales generando arrastramiento, que es como una fachada resistente al sismo, mientras que en el núcleo central respondería con columnas a cargas gravitacionales. Entonces, toda esta fachada que estoy marcando acá podría estar compuesta de columnas, vigas y arrastramientos que permitan resistir las acciones sísmicas. Es algo parecido al tubo en tubo, solo que en la parte central habría columnas y aquí podría permitirse, además de vigas y columnas, de un sistema de diagonales. Es posible mejorar este sistema incorporando líneas internas de vigas y columnas. Por ejemplo, aquí pudiera haber otra columna. Además, incorporar vigas. Fíjense lo que estoy haciendo. Incorporar vigas. Al yo incorporar vigas, nuevas columnas, en un determinado nivel, genero lo que se llama un diafragma de interconexión. Que es que en ese nivel específico habría una mayor rigidez que permitiría que el sistema estuviese, digamos, forzando a que las columnas perimetrales, digamos, trabajen en conjunto con el núcleo central, de una mejor manera. No es que antes no lo hacían, sino que la transferencia de fuerzas, en este caso, al incorporar vigas y más columnas en ciertos puntos, puede mejorar esta transmisión de fuerzas horizontales. Es lo que llamamos un sistema de fachada resistente con diafragma de interconexión. O sea, en ciertos niveles se pueden incorporar este conjunto de vigas en dos direcciones que de un nivel de mayor rigidez. Viéndolo aquí en una especie de gráfico, vemos cuál es la aplicabilidad según el número de pisos. Pórticos hasta 20 pisos, de pantallas o muros hasta 30 y tanto de pisos. Un sistema dual ya viene estando hasta los 50 niveles, fachada resistente un poco más de 50 pisos, el tubo en tubo 60 pisos aproximadamente, y ya la fachada resistente más diafragmas de interconexión puede ya estar por encima de los 80 niveles. Esto es un poco gráfico estimado. Dependerá, por supuesto, de lo que hagamos en la estructura, pero estoy dando aquí más o menos un lineamiento del alcance de estos sistemas. A nivel de irregularidades, vamos a clasificarla en dos. Tenemos las horizontales y las verticales. En las horizontales lo voy a pasar un poco rápido porque ya ustedes también tienen información al respecto. Tenemos problemas de irregularidad torsional, evidentemente ante una mala distribución de rigidez y formas geométricas muy caprichosas. Tenemos la irregularidad del diafragma, distribución inadecuada de las cargas laterales azulinas resistentes como consecuencia de un comportamiento flexible, producto de aberturas que superen el 50% del área en planta, y formas geométricas que son, digamos, poco convenientes, como L, H, tipo C. Esto debería hacerse juntas para que las estructuras fuesen racionales, rectangulares en tal caso. Desplazamiento de los planos de acción, evidentemente el que la columna superior venga por un punto y se desplace a otro. Sistemas no paralelos, siempre traerá problemas nuevamente de torsión. Lo más importante para el caso de edificaciones de gran altura, presencia de piso blando o flexible y presencia de piso débil. Esto es algo contra lo que se batalla constantemente. Problemas como lo que se muestra aquí en la figura. Cambio brusco de rigidez, efectivamente en ese nivel se concentra toda la demanda sísmica y compromete toda la estabilidad de la estructura, tanto en este nivel que estoy marcando
como en este que no lo indiqué, pero que también está. Aquí se concentraría una fuerza cortante muy importante que podría comprometer estas columnas y conducir al colapso. Y las normas establecen condiciones para medir en función de la rigidez de este piso y los pisos superiores e inferiores para definir cuándo es un piso blando asociado a la rigidez y un piso débil asociado a la resistencia. De existir esta irregularidad, se debe tomar en cuenta en la elección del espectro, donde se involucra el factor R, que debe, por supuesto, estar asociado a este tipo de problemas. Configuraciones poco recomendables para el piso blando. Bueno, lo vemos claramente. Aquí hay un cambio muy brusco de rigidez, producto de una fuerza cortante que en este nivel no resiste nunca igual a este nivel. Igual pasa acá, fuerzas cortantes muy importantes, y acá también. Entonces, esto es prohibitivo, esto es inapropiado y esto es inapropiado. Mientras, estas serían las propuestas para evitar piso blando. Cuando tenemos una edificación alta, vamos a hacer, por ejemplo, un hotel, y tiene 30, 40 niveles, y en el primer nivel se suele hacer una especie de hall de entrada, doble altura, etcétera. Sería conveniente que en determinadas zonas podamos incorporar muros que compensen la pérdida de columnas por querer hacer una doble altura. Esto es una mejora. Este sería el sistema ideal, efectivamente, y eso sería inaceptable, porque estas columnas no son capaces, ante la misma sección, de resistir la misma fuerza que en el siguiente nivel, que hay muchas más columnas. Son cosas obvias, pero que está claro que ocurre muchísimo por caprichos arquitectónicos, etcétera, etcétera. Bueno, también tenemos las irregularidades geométricas, cuando tenemos cambios muy bruscos de áreas en planta, bien sea porque aumente o disminuya. Estos cambios son muy drásticos porque, por ejemplo, el centro de rigidez de este punto está acá, mientras que este punto está acá. Entonces las fuerzas cortantes, este es un cortante 2, este es un cortante 1, están desplazados y se genera una excentricidad. Y esa excentricidad condiciona, si ustedes modelan esta edificación, que siempre el núcleo superior genera torsión respecto a la planta inferior. Eso es algo típico, indeseable. Y bueno, las normas proponen los máximos cambios que puede permitirse, donde por ejemplo si A fuese mayor a 1.3 veces B, siendo A y B, esto sería clasificado como una irregularidad vertical de tipo geométrico. Distribución de masa, en fin. Bueno, también tenemos el famoso caso del efecto de columna corta, que se presenta siempre cuando la tabiquería cubre una altura parcial del nivel y se genera entonces, digamos, una columna donde su capacidad de formación está limitada a este espacio libre, porque eso está confinado, y efectivamente las fuerzas cortantes que ahí se generan son superiores a la capacidad de esa columna, provocando entonces el colapso de la misma. Es algo muy típico en edificaciones principalmente de mediana altura, pero también se presentan en edificaciones de gran altura. Lo que pasa es que en las edificaciones de gran altura, como las columnas y muros son de dimensiones muy importantes, digamos que el efecto que le puede generar la tabiquería quizás no sea tan preponderante, pero es un efecto que en todas las estructuras medianas, pequeñas y grandes debería minimizarse. Deberíamos desvincular esa tabiquería de la columna y evitar que la misma se confine a mediana altura y se produzca este efecto de columna corta. A nivel de configuración estructural, tenemos entonces que debemos controlar la esbeltez. La torsión puede tener irregularidad torsional, torsión accidental, la típica que manejamos
por ejemplo, muchas normas manejan el 5%, en Venezuela se maneja el 6%, otras manejan el 10%. Irregularidad en planta, entrantes y salientes, discontinuidad del diafragma, sistemas portantes no paralelos, irregularidad vertical, discontinuidad de columnas, pisos blandos, distribución vertical de masas, irregularidad geométrica, efecto de columna corta y también vale la pena mencionar el problema de la colindancia entre edificios. Muchas veces tenemos edificios pegados a otros, donde los niveles de losa no coinciden y en movimientos laterales, imagínense el caso, pongámoslo así, tenemos aquí una columna, aquí tenemos la otra columna y que en este lado izquierdo tengamos niveles así y aquí tengamos niveles así. El desplazamiento de este nivel chocando contra esta columna puede generar efectos cortantes que podrían minimizarse si los dos niveles estuviesen a la misma altura. Entonces, dentro del problema de estar colindante una estructura con otra, el mayor problema sería que los niveles de piso no coincidieran. Esto se puede controlar y evitar, por supuesto. La acción sísmica. Bueno, de forma típica, esta acción sísmica la caracterizamos a través de un espectro, que aquí lo conocemos como el espectro de respuesta elástico. Mientras que este sería el espectro de diseño inelástico. La gran diferencia, el factor R. Factor R que involucra ductilidad, sobre resistencia y redundancia. O sea, y dentro de estos tres sistemas, la ductilidad que guarda la mayor parte de lo que conforma el factor de reducción de respuesta. Se reduce, asumiendo que la estructura va a incursionar en el rango inelástico. Es un artificio matemático para diseñar con menores fuerzas elásticas que la estructura sea más pequeña, menos costosa, pero asumiendo que la misma entrará en el rango inelástico, disipará energía, tendrá fallas importantes que nosotros como ingenieros debemos controlar. Para eso están las normas y todos los lineamientos constructivos. Entonces, el uso del espectro con un factor R es importante entender que la estructura va a incursionar en el rango elástico, tendrá fallas y nosotros debemos controlar esas fallas. Esas fallas deben ser dúctiles y no deben ser frágiles. Y digamos que el concepto de hacer esto es que considerando la baja probabilidad de que ocurran estos sismos intensos durante la vida útil de la estructura, las normas proponen el uso de un espectro de diseño. Digamos que es poco probable que realmente ocurra un sismo importante en la vida útil para que diseñar una estructura tan costosa, tan pesada, cuando podemos preparar la misma para que no colapse, desde el principio ser más económica, y si se presentara el sismo de diseño, que al menos sea capaz de deformarse y preservar la vida humana. Y tenemos para diferentes sistemas valores de R, aquí estarían los sistemas en general. Aquí están diferentes valores de R, por ejemplo, tomados de la norma AC7 2010. Lo que decía, el R es ductilidad. Bueno, esto sería sobre resistencia. Y esta es redundancia o hiperestaticidad. Está claro que las estructuras tienen una sola resistencia y eso ayuda a resistir las acciones sísmicas. La redundancia tiene que ver con el número de elementos que resisten la acción sísmica. No es igual tener, o es muy diferente tener una estructura con 4 columnas y que falle una, ya se cae, a tener una estructura con 20 columnas. Efectivamente, la falla de una dentro de 20 será menos importante que una dentro de 4. Entonces, obviamente, debemos procurar hacer estructuras con muchas líneas resistentes y eso se ve reflejado en este ρ, R sub ρ, que suma al factor R. Nos hemos acostumbrado simplemente a ir a las normas, buscar el valor de R que nos propone, pero
no siempre nos planteamos de dónde viene ese factor R que está en función a la ductilidad, a la sobreresistencia y a la redundancia. Método de análisis. Tenemos el conocido análisis estático, que es lo que aprendimos siempre de forma clásica en la universidad, un método bastante simple para estimar la fuerza, digamos, asumiendo una rigidez prácticamente constante, casi en la estructura, donde la deformación que se genera es que el nivel superior, vamos a ponerlo así, el nivel 2 se deforma el doble que el nivel 1, el nivel 3 se deforma el triple que el nivel 1 y así sucesivamente. Es un método bastante simplificado que muy bien se aplica a edificaciones de un máximo de 10 niveles o 30 metros y por lo tanto no se aplica a edificaciones de gran altura. Pero es muy útil para entender el problema sísmico. Mientras que el método de análisis dinámico espacial con diafragma rígido y el método de análisis dinámico espacial con diafragma flexible serían los aplicables a estas estructuras de gran altura. En el primero, asumimos que tiene cada nivel un centro de masa específico, un centro de rigidez y por lo tanto 3 grados de libertad, desplazamiento en X, en Y, en Z, rotación. Aquí tendríamos un desplazamiento en X, desplazamiento en Y y una rotación alrededor de Z. Esto es lo que sería un diafragma rígido. Mientras que el diafragma flexible, bueno, trabajaría con la rigidez propia del nivel. No habría un centro de masa específico, sino que efectivamente dependería de lo que ocurriera en la planta, es decir, de la inercia de la losa, de la viga, de las columnas, etc. Para entender lo que es un diafragma rígido y un diafragma flexible, vemos a la izquierda el comportamiento rígido. Un elemento rectangular se desplaza como un solo bloque y al rotar, rota como un solo bloque, es decir, no hay deformaciones relativas. Mientras que en la diafragma flexible vemos claramente cómo esta parte central tiene una mayor deformación. Y aquí se pierde la forma. O sea, fíjense que esto, con una abertura mucho más pequeña, se mantenía rígido. Mientras que acá, con esta abertura tan grande, no hay suficiente rigidez en el plano para mantener la forma rectangular. Y por lo tanto, se presenta un diafragma flexible. Y quedaríamos entonces en un análisis dinámico espacial con diafragma flexible. También estaría el método de análisis estático no lineal, llamado pushover. Este método contempla la aplicación de un patrón de cargas laterales, P1, P2, P3, P4, P5, las cuales, digamos que típicamente son de forma triangular, las cuales se incrementan hasta alcanzar un nivel de desplazamiento fijado en el tope. El concepto es, aplico un sistema de cargas laterales similares a los que produce un sismo y voy a monitorear este punto hasta que ocurra un determinado desplazamiento. Entonces, grafico el corte en la base versus el desplazamiento del tope. Corte en la base versus desplazamiento en el tope. Al principio se comporta muy elástico y después tiene una curva entrando en el rango elástico. Esto me permite determinar su desplazamiento último, su desplazamiento cedente y la ductilidad direccional, que sería el desplazamiento último sobre el desplazamiento cedente. Y esto ya me da una medida de cuán dúctil y cuánta capacidad de formación tiene esta estructura. La norma AC 4113 propone unas tablas para la definición de las rótulas plásticas en vigas, columnas y muros, tomando en cuenta diferentes condiciones de comportamiento. Porque por supuesto, en este análisis no lineal se formarían rótulas plásticas en vigas, probablemente también en la base de las columnas, y es necesario definir esa rótula plástica, esa capacidad de la sección, y la norma del AC 4113 define en una serie de tablas valores de A, lo ven aquí, de B,
y de C, que son los valores que están acá. Valor de A, valor de B y valor de C. Eso sería el diagrama, por ejemplo, momento rotación de la sección. En un ejemplo muy sencillo, fíjense como aquí el desplazamiento último fue 25, el excedente fue 6,25 y por lo tanto la utilidad fue 4. Siempre buscamos la mayor utilidad posible. Respuesta dinámica. Algo interesante. Imagen de un edificio de gran altura donde cualquier error pesaría. Para realizar el análisis espectral de superposición modal, es necesario en primer lugar determinar la matriz de masa y la matriz de rigidez, a fin de obtener los periodos de vibración de la estructura, y como concepto básico se tiene siempre que el periodo es 2pi, la raíz de la masa entre la rigidez. Debemos buscar un balance adecuado de masa y rigidez para controlar los periodos. Aplicando el álgebra lineal, el sistema de ecuaciones diferenciales, determinamos o llegamos a la solución del determinante de K menos la frecuencia al cuadrado por M. Esto motivado a una ecuación diferencial de segundo orden, donde en una vibración libre se presenta una solución homogénea. Entonces, esto que en álgebra llamábamos lambda, que sería el autovalor, y esto sería el autovector. Buscamos entonces la solución de los lambdas, que son las frecuencias, que son solución de todo este sistema en función al número de grados de libertad, y encontramos entonces la frecuencia, los periodos y por lo tanto las formas modales. Entonces aquí encontramos el modo 1, el modo 2 y el modo n. El modo n en función a n grados de libertad. Se resuelve cada modo de forma independiente y después las fuerzas y desplazamientos que ocurren en cada modo se combinan bajo métodos estadísticos. Entonces, en un procedimiento ordenado tenemos la ortogonalidad de los modos de vibración que hay que verificar, el amortiguamiento, los factores de participación modal, los factores de masa participativa que deben superar el 90%, tenemos la respuesta de cada modo, como lo destacaba hace unos segundos, y una vez que tenemos desplazamiento, fuerza, corte en la base, aplicamos el método de combinación cuadrática completa llamado CQC, que es prácticamente una mejora de lo que era el sistema SRSS, que es la raíz cuadrada de los valores cuadrados. Pues aquí simplemente lo que hacemos es combinar, por ponerlo fácil, la fuerza máxima probable será la fuerza del modo 1 al cuadrado más la fuerza del modo 2 al cuadrado más 2 veces el factor de correlación 1, 2 por la fuerza del modo 1 por la fuerza del modo 2. Y todo esto a la 1 medio. Es decir, raíz cuadrada de la fuerza del modo 1 al cuadrado más la fuerza del modo 2 al cuadrado más 2 veces el factor de correlación IJ, en este caso 1, 2, por la fuerza del modo 1 y la fuerza del modo 2. Y como estas fuerzas pueden tener diferentes signos, entonces esto toma en cuenta que las vibraciones de los modos 1 y 2 puedan ser opuestas, que eso no se tomaba en cuenta en el sistema SRSS, que siempre eran positivas. Por eso que este método es mejor que aplicar el SRSS. Y entender que al final las fuerzas las llamamos máximas probables porque estamos combinando modos y lo que estamos obteniendo es una máxima fuerza posible, probable. En realidad los modos siempre están en movimiento y estamos tratando de tomar una foto en un cierto instante.
Las solicitaciones sísmicas obtenidas según cada dirección ortogonal se deberán combinar a través de cualquiera de los siguientes métodos. Típicamente manejamos el 100 más 30%, 100% en una dirección y 30% en la otra, y también es aceptable la raíz cuadrada de los valores al cuadrado de las acciones ortogonales. Esto es para obtener una fuerza sísmica final, una vez que se resolvió para cada dirección sísmica con sus modos las fuerzas máximas probables. Luego hay que chequear la deriva, un aspecto que en edificaciones de gran altura es fundamental, porque en ellas, en estas edificaciones, los problemas de estabilidad lateral son los más difíciles de controlar. En edificación de 130 metros, 120 metros, una pequeña fuerza genera mucho desplazamiento y hay problemas graves de estabilidad. Entonces la deriva se tiene que controlar. Y también lo asociado al corte basal. Hay que hacer un chequeo del corte basal dinámico respecto al estático y al menos proponer el corte basal estático, que es el mínimo que impone la norma como condición de una estructura regular. En la medida que una estructura es muy flexible, se comporta de forma irregular, la norma va a castigar ese corte dinámico que hemos obtenido, entendiendo lo siguiente. Fíjense, importante como acción sísmica. Una estructura que tenga un periodo muy grande va a producir fuerzas muy pequeñas. Si esto fuese un T sub I, esto es un corte basal I. Si yo diseño una estructura muy flexible, las fuerzas o el corte basal que voy a tener es muy bajo. La norma determina cuál es el corte basal mínimo para ese nivel de pisos y ese tipo de estructura. Si el corte basal mínimo fuese este, me estaría diciendo prácticamente que mi periodo debería ser este, más pequeño. Entonces, al yo colocarle un corte basal estático como condición mínima, haría que yo tenga que incrementar las dimensiones de columnas y de vigas, porque probablemente esta corrección del 30-40% va a hacer que mis elementos no cumplan, y al dimensionar adecuadamente, reduzco el periodo y acerco el corte basal dinámico al corte basal estático. Cuando estos cortes coinciden, estamos en presencia de una estructuración sana, porque la norma ha obtenido en diferentes estudios y producto de muchos años cuáles son los periodos adecuados para las diferentes configuraciones estructurales, tomando en cuenta su sistema estructural y la altura. Es importante porque mucha gente viene usando la corrección del cortante basal y no lo entendía o no lo ha entendido como es. Y realmente este es el objetivo. Lo ideal es que estos cortantes coincidan. No es que se tienen que igualar, coincidan. Ahora, cuando el cortante dinámico, por ejemplo, me da 100 toneladas y el estático me da 120, yo debo aplicar 120. Entonces lo que hago es aplicar un factor 120 entre 100, me da 1.20. Y a todas las fuerzas sísmicas las multiplico por 1.20, porque la norma, de alguna manera, nos lleva a aplicar como mínimo un corte basal estático. En otras normas, hay normas diferentes. Por ejemplo, en Venezuela hay un valor estático exacto allí, pero de repente en la norma, la NSR 10 nos lleva a aplicar el 80%, en otras el 90%. En fin, cada norma tiene su aplicación y su orientación. Lo importante es que, sea cual sea la norma que apliquen, si por ejemplo aplico la norma de la NSR 10 y me dice que debo aplicar el 80% del corte estático, entonces lo haría así. Digamos que cada norma tiene su propia aplicación, pero el objetivo siempre será que el corte dinámico nos dé parecido al porcentaje o a la aplicación del corte estático que nos indique la norma.
Diseño por capacidad. Algo importante. A inicios de los años 60 se inicia en Nueva Zelanda una estrategia de diseño de edificios denominada diseño por capacidad, la cual se extendió posteriormente a Estados Unidos y el resto de países con acción sísmica. Esta estrategia está dirigida a evitar el colapso de edificaciones ante sismos severos a través de controlar las posibles fallas frágiles y propiciar mecanismos dúctiles en un rango de desplazamientos que superen la condición elástica. Las estructuras deben ser capaces de incursionar en el rango elástico de forma estable y disipar energía controlando el daño ocasionado por un evento sísmico. ¿Qué tipo de daño se acepta? Nos preguntamos. ¿Cómo controlar el daño para evitar el colapso? Estas preguntas representan un desafío constante en la ingeniería civil en los últimos 50 años. Un sistema se puede considerar dúctil cuando es capaz de experimentar deformaciones sustanciales bajo carga constante, sin sufrir daños excesivos o pérdida de resistencia bajo ciclos repetidos de carga y descarga. Fíjense, haciendo una analogía a lo que sucede, por ejemplo, en una estructura metálica, donde se presenta lo que llamamos un eslabón débil. La estrategia para conseguir un comportamiento plástico en la estructura es establecer eslabones débiles que tengan un comportamiento dúctil, manteniendo el resto de los miembros como eslabones fuertes de posible comportamiento frágil. Es decir, todo el daño se va a concentrar en esta parte central. Esta viga, esta chapa, por así decirlo, conformada por esta viga, esta columna y este arrastramiento, deben tener un comportamiento básicamente elástico. Por lo tanto, poco importará que sean dúctiles. Lo importante es que sean resistentes. Mientras que el elemento que falla, no importa tanto su resistencia, sino su ductilidad. Fíjense lo importante. En una estructura general, viendo lo que habíamos visto, sistemas combinados, sistema dual, pórtico de momento, tubo a tubo, sistema de fachada resistente, en cualquiera de estos sistemas, nosotros tenemos que decidir cuáles son los eslabones débiles que deben tener un comportamiento dúctil y cuáles son aquellos elementos que principalmente deben ser elásticos, muy resistentes y que no necesariamente sean dúctiles. Cuando eso se tiene claro en una estructura, fluye adecuadamente el diseño. Y esto se refleja en el comportamiento de la estructura. Si, por ejemplo, vamos a buscar cualquier sistema. Yo puedo definir aquí que este núcleo central tiene un comportamiento elástico. Es elemento resistente, duro. Y que todo el sistema perimetral puede estar en un rango inelástico. Entonces yo podría preparar todo para que este sistema perimetral incursionara en el rango elástico, para lo cual las columnas y las vigas deben ser dúctiles, sin fallas frágiles, pero el sistema interno de gran espesor puede tener un comportamiento básicamente elástico sin tener que seguir criterios de ductilidad. Cuando se hace un análisis de pushover y se probara cómo funciona esto en un rango de cargas laterales, veríamos que esto siempre está por debajo de su resistencia excedente, dando buena rigidez, y estos elementos mucho más pequeños pudieran presentar rótulas plásticas, fallas, que harían un comportamiento dúctil adecuado para resistir las acciones sísmicas. Somos nosotros, como ingenieros proyectistas, quienes establecemos cuáles son los elementos débiles, cuáles son los elementos fuertes, dúctiles y no tan dúctiles, para obtener una buena curva de capacidad y por lo tanto una buena ductilidad global del sistema. Estaba acá. En el caso de estructuras de concreto armado, se conoce que la falla fuerza cortante es frágil
mientras que la resistencia a flexión puede ser dúctil. Si se diseña respetando ciertas condiciones, cantidad limitada, confinamiento, traslapes, etc. Por consiguiente, sería deseable que la resistencia al corte sea mayor que la resistencia a flexión, permitiendo la formación de rótulas plásticas en viga y con ello disipar energía en el rango inelástico. Bien. Interacción sobre estructura. Generalmente las estructuras se analizan y diseñan tomando en consideración que la base es rígida, obviando los efectos de la interacción sobre la estructura que en función a la variación de las propiedades dinámicas del suelo y sus funciones de impedancia pueden provocar cambios significativos en la respuesta de la misma. La rigidez dinámica de la cimentación se puede incorporar como resortes en la base, tal como se ve aquí en la figura, y en este caso la estructura será más flexible, aumentando los periodos de duración y generando un desplazamiento de rotación como cuerpo rígido. Está claro que no es igual que la base sea rígida a que este sistema como medio continuo lo idealicemos a través de resortes que reconozcan que hay una interacción sobre la estructura y que no es infinitamente rígido. Y es evidente que esta estructura puede intentar levantarse, o sea, rotar como cuerpo rígido, y eso lo va a hacer en función a la rigidez de este conjunto. Entonces, al rotar como cuerpo rígido, más allá de la deformación, puede conducir a problemas de inestabilidad. ¿Por qué? Porque una rotación, vamos a verlo así, este desplazamiento como rotación puede ser tal que por los efectos P delta puedan provocar que colapse. Entonces hay que controlar muy bien. Y por otro lado, al tener una base flexible, evidentemente el periodo como base rígida, ¿verdad?, será menor que el periodo como base flexible. Entonces, el utilizar un periodo como base flexible más grande conduce a otras fuerzas en la base y a otro problema dinámico. Nosotros de forma típica nos acostumbramos a utilizar bases rígidas, obviando que asumiendo que el suelo es algo aparte y que hacemos una superestructura, agarramos las reacciones y diseñamos las fundaciones, cuando en realidad el modelo que debería emplearse es un modelo que reconozca que la cimentación y la estructura forman un solo conjunto estructural, y empleando las adecuadas fórmulas que definan esta rigidez, podemos tener una estructura más coherente que conduzca incluso a optimizar el diseño. En muchos casos puede presentarse que la base rígida sea peor que la base flexible, y esto impactar en el costo de la estructura. Y no debemos perder de vista que el objetivo de la ingeniería es el arte de optimizar. El arte de optimizar con coherencia y criterio. Vamos al punto de diseño sismo resistente de pórticos especiales a momento. Para elaborar diseños sismo resistentes de un pórtico especial a momento, siguiendo los lineamientos de la norma ACI 318, es necesario propiciar que las vigas incursionen en el rango elástico, mientras que las columnas deben mantenerse en el rango elástico. Esto se logra haciendo lo siguiente, en una serie de pasos. Control de la cuantía de acero longitudinal para obtener adecuada utilidad en vigas. Diseño del acero requerido por corte en vigas en función a su capacidad de flexión. Diseño de flexocompresión de la columna a partir de su diagrama de interacción. Diseño del acero requerido por corte en columnas en función al momento máximo probable en sus extremos, cumpliendo con las condiciones mínimas de confinamiento. Revisión de la relación de momentos en las juntas o nudos a fin de propiciar un mecanismo de columna fuerte, viga débil. Revisión de la relación demanda-capacidad por corte en las juntas o nudos. Estos 6 puntos son los que están plasmados en las normas, por ejemplo en la CI 318, su versión 2014 y las anteriores, y es el concepto y la filosofía del diseño sismoresistente de pórticos
a momento. Yo voy a pasar muy rápido por razones de tiempo. Esto lo tenía también, por supuesto, en la norma y simplemente lo veríamos así. Diseño de acero a flexión. Hay que hacer un balance de los aceros a compresión como el 50% de los aceros a tracción para ganar de utilidad en las zonas de los extremos y en la zona central una cuarta parte, o lo que sería equivalente a un 25%. En la medida que se incorpora acero en compresión, que sería diseñar por el momento que al menos sea un 50% del momento negativo, esto ayudará a la ductilidad del sistema. Por lo tanto, cuando hacemos cualquier diseño en un software que aplique, por ejemplo, estos conceptos, nos dirá hay que cumplir el 50% del extremo y por lo tanto allí se necesita tanta área de acero. Importante, acero colocado. Si yo coloco aquí, en función del momento, 40 centímetros cuadrados, aquí debemos estar esperando 20 centímetros cuadrados. Diseño de acero por corte en vigas especiales de momento. Bueno, se hace en función a los momentos de capacidad en los extremos, que tiene que ver con el acero superior A, el acero inferior B, y aplicando la sumatoria de momentos entre L más la fuerza cortante debido a la carga gravitacional, nos daría entonces el diseño. Aquí tenemos cómo se define el momento máximo probable de la viga, que es como la teoría básica de estructura, de la condición de agotamiento. Este sería el momento probable en viga, que reconoce el factor de sobre resistencia del acero, el FY, el área de acero y bueno, por supuesto el brazo del momento. La sobre resistencia en este caso sería 1.25. Este es el detallado por corte en vigas especiales a momento. Reconocemos que hay una zona de confinamiento donde el acero está espaciado a pequeñas distancias, luego estas distancias se hacen más grandes en la zona central. Esto entendiendo el diagrama de corte varía de esta manera. Hay requerimientos para el doblez, tanto de ganchos simples como de estribos cerrados, y bueno, y para las separaciones. Todo esto está en la norma. Esto es lo que vemos precisamente, las condiciones que nos impone el ACI, por ejemplo, actualmente en el capítulo 18. Resistencia mínima a flexión de columna. Es necesario que la sumatoria de los momentos en las columnas sean mayores o iguales a 6/5 de la sumatoria de momentos en viga. Esto equivaldría a decir que es 1.20. Esto propicia que la columna sea fuerte y la viga sea débil, para que precisamente las rótulas plásticas ocurran en vigas y no en columnas. Diseño de acero por corte en columnas. En función a la capacidad del momento máximo probable en los extremos de la columna, sumado entre la luz libre, nos daría la demanda de corte con la que debemos diseñar la columna. Pasos realmente simples, pero lo complicado aquí es tener claro el concepto. Aquí estaría plasmado un poco el resumen del refuerzo transversal en columnas especiales de momento, donde hay una zona de confinamiento que tiene una longitud L0, una separación S0 para esos estribos o ligaduras. Aquí estaría L sub 0, S sub 0 y S, que es la separación en la zona central, que está aquí. Se deben generar ligaduras o estribos cerrados con ganchos que cierren 90 y 135 grados. Y bueno, por supuesto hay todos unos lineamientos normativos que cumplir. Repito, esto está en las normas y es el objetivo de propiciar que estos elementos sean suficientemente resistentes, dúctiles y no tengan problemas de fallas frágiles. Aquí estaría el refuerzo transversal para columnas en pórticos especiales resistentes a momentos. Fíjense la referencia 18754 de la CI 318-2014 para disponer lo que sería el refuerzo transversal como confinamiento.
Y llegamos al diseño detallado de nudos, juntas. Bueno, la columna superior, la columna inferior, la viga de la derecha y la viga de la izquierda, en función al momento y el cortante, imponen una demanda. Hay un equilibrio de fuerzas que ocurren en el nudo y se genera una demanda que llamamos P sub J. Esta B sub J es la fuerza cortante final que actúa sobre el nudo, la cual debe ser resistida, por supuesto, por la capacidad que tenga el nudo. Y todo depende del confinamiento. Si el nudo está confinado en 4 caras, en 3 caras o no está confinado. Y se considera confinado, un nudo se considera confinado cuando el ancho de la viga al menos es el 75% del ancho de la columna. Si yo no tomo en cuenta este aspecto y no cubro al menos el 75%, debo estar consciente que estaré en un caso, probablemente el caso 3, nodos no confinados, cuya resistencia aquí se multiplica por 3.2 a diferencia de 5.3. Y este valor A sub J, que es el área efectiva del nodo, bueno, hay diferentes formas de determinar esa área efectiva que tomamos en cuenta para la resistencia. Entendiendo que A sub J sería igual a H sub J por B sub J. En función a las dimensiones de las vigas y dimensiones de la columna se define un área efectiva. Aquí se vería lo que sería el diseño detallado de nudos. Fíjense que hay ligaduras internas espaciadas como en la zona de confinamiento y así se vería la parte interna del nudo. Diseño 100% de muros estructurales. Esto es muy simple. Cuando tenemos una relación de la altura HW entre el ancho LW que supera 2, estamos en presencia de muros a flexión. En estos muros, en la mayoría de los casos, se hace necesario definir miembros de borde en los extremos, que son estos miembros de borde, para satisfacer la demanda sísmica que allí ocurre, y se incorpora acero longitudinal y transversal similar al de una columna siguiendo los criterios de confinamiento. ¿Qué pasa? Evidentemente, el momento y la fuerza P pueden generar fuerzas de compresión y tracción muy grandes que hagan necesaria la incorporación de estos miembros de borde. Para obtener los requerimientos de acero en los miembros de borde, en un muro estructural se ha generado una práctica común utilizar una metodología simplificada, la que llamamos T igual a C, que es prácticamente igualar esta tracción a esta compresión, que convierte todas las solicitaciones que le llegan al muro en fuerzas equivalentes axiales en compresión y tracción aplicadas en el centro de los miembros de borde. O sea, aquí toda la fuerza que se generaba axial y en momento se traduce en una tracción y una compresión equivalente. Es como un sistema equivalente de fuerza. Y una vez que tenemos esas fuerzas de tracción y compresión, bueno, diseñaríamos el acero requerido en los extremos. Y aquí se ve en esta imagen cómo se aprecia en la realidad estos miembros de borde en un determinado muro. Hay condiciones importantes como que la tensión máxima que ocurra supere el 20% del periodo AC. Esa es una de las condiciones para imponer miembros de borde. Y bueno, entre otras como la profundidad del eje neutro también. Cuando esa relación H entre LW es menor o igual a 2, tenemos muros a corte. Fíjense, son muros más chatos, que no tienen un comportamiento en cantilever y por lo tanto lo que se genera es una tensión diagonal. Una tensión que está la tracción, a compresión, otra tracción, y por lo tanto esto es clave. En estos muros debe disponerse de una cuantía de refuerzo horizontal igual a la cuantía de refuerzo vertical para controlar la tensión diagonal. Este tipo de muros, con disponer de acero que genere un efecto reja
como el que vemos acá, donde la fuerza diagonal se descompone en una fuerza horizontal y vertical y el acero sea el mismo, prácticamente resiste de una forma adecuada. Vemos aquí la imagen de lo que es la falla de un muro portante, muy crítica. Precisamente este recorrido es la falla de corte, que de haber tenido suficientes aceros horizontales y verticales, esta falla no se hubiese presentado. Diseño de cimentaciones y estabilidad lateral. Un aspecto fundamental en la estabilidad lateral de edificaciones de gran altura son las cimentaciones, ya que en gran medida de ellas depende de que la estructura sea capaz de deformarse y disipar energía sin problemas de volcamiento. Las cimentaciones deben diseñarse tomando en cuenta las condiciones geotécnicas, que incluye resistencia, asentamientos, tipo de suelo, incorporando los efectos de interacción suelo-estructura. Es usual que este tipo de edificaciones utilice cimentaciones profundas o bien macrolosas debidamente empotradas conforme a la magnitud de las reacciones en la base. Está claro que en una estructura alta, la cimentación va a ser fundamental en su comportamiento sismoresistente. De hecho, hay casos reales de estructuras iguales que fueron cimentadas o fundadas por ejemplo, en cimentaciones superficiales y otras en profundas, y la que estuvo en cimentaciones superficiales colapsó, siendo el mismo diseño, porque la cimentación es algo independiente del comportamiento de la estructura. Forma parte de un mismo conjunto. Antes de presentar el contenido del máster, voy a descartar de aquí las anotaciones. Quería que vieran un pequeño modelo. Fíjense, este modelo está hecho en CIPECAD. Aquí tiene un sistema de muros. Vamos a ver la planta anterior. Esto es un sistema de muros. Aquí hay una columna interna que se unen a través de vigas, porque estos serían los núcleos de circulación, por ejemplo, como ascensores. Y de forma perimetral estaría un sistema de columnas de vigas. Esto pudiéramos decir que es un sistema tubo-tubo. Un tubo dentro de un tubo. Lo que pasa es que el muro no cierra por completo. Aquí hay una L, una L, una L, una L que genera una especie de tubo interno. Y aquí habría un conjunto de pórticos resistentes a aumentos conformado por vigas de columnas. Si vemos el 3D, quise mostrarlo para que se viera en un modelo algo más representativo. Para que lo genere, que son 40 plantas. Aquí está. Fíjense, son los núcleos internos. Hasta este nivel, que es nivel 25, tiene toda esta conformación de columnas y de vigas, y luego esta estructura se hace más pequeña. Es muy típico esta configuración. Fíjense, estos son los núcleos de circulación, hasta los ascensores, y cabe destacar lo siguiente. Por ejemplo, en la planta número 8, en la planta número 8, se genera una interconexión de vigas importante para que en ese nivel haya una buena transferencia de fuerzas horizontales. Especie de gran diafragma rígido. Eso ocurre en el nivel 8, ocurre en el nivel 16, que es 8 pisos más, ocurre en el nivel 25. Que son niveles estratégicos donde transmitir una adecuada fuerza sísmica y que le dan suficiente rigidez también al conjunto para generar puntos de inflexión y que no se comporten netamente como un cantilever. Si vemos, por ejemplo, un corte, vamos a ver aquí un corte, voy a hacer la sección del edificio. Y se va a hacer un corte justo por allí. Vamos a ver dos muros centrales, columnas.
Esto nos va a dar una idea de cómo funciona el sistema. Aquí está. Estos serían los muros. Este es el nivel 8. Fíjense que es de mucha más altura de vigas que las que ocurren aquí. Este es el nivel 16. El nivel 25. Y si lo hago de esta manera, otra sección del grupo, del edificio, se vería similar. Ahí vemos como hay un cambio de sección a partir del nivel 25. Ahí está. Estos son los muros importantes, los niveles 8, 16 y 25, donde hay una unión de vigas más importantes que en los demás niveles, y esto sería una solución bastante lógica para una edificación de 40 niveles. Además está decir que aquí en datos generales yo puedo asignar la acción sísmica para diferentes países. Si eligiera Perú, tendría entonces toda la conformación de las zonas, en fin, todo lo que sería el espectro para aplicar la fuerza sísmica. También tengo posibilidad de cambiar materiales, todo lo que un modelo puede ofrecer. En este caso el CIPK ofrece aspectos interesantes para establecer todo el análisis detallado, respuesta sísmica, control de la deriva, corriente basal. Eso lo podemos presentar en otro seminario. He pensado que sea algo así como presentación de un proyecto de edificación de gran altura a través de un programa o un software donde presente desde A hasta Z todo lo requerido para modelar, analizar y diseñar una determinada edificación, como por ejemplo la que estoy presentando. Sería ir al grano de la parte práctica. Y quería comentarles que, bueno, esto forma parte efectivamente del Máster Internacional en Proyectos Sismoresistentes de Estructuras de acueducto armado y precomprimido, del cual yo soy director. Y una idea fundamental de este máster es desarrollar proyectos sismoresistentes. Entonces, tendremos la posibilidad de desarrollar un proyecto de mediana altura de uso residencial, un proyecto de gran altura de uso comercial o residencial, según sea el caso. Vamos a tener también otra edificación de mediana altura. O sea, vamos a presentar 3 proyectos completos, donde se estudiará desde la arquitectura al modelo, al análisis, diseño, planos, cómputos, especificaciones. O sea, el objetivo es que la persona que egrese, el perfil del egresado de este máster, sea una persona con suficientes capacidades para desarrollar proyectos, porque tuvo un aprendizaje completo en el desarrollo del máster de todas las fases que componen hacer un proyecto. Desde recabar la información, cómo modelar, cómo obtener las acciones, cómo interpretar el análisis, cómo hacer el diseño, los planos, cómputos, en fin. Tendremos un primer tema de introducción al diseño sismoresistente de edificaciones. Estudiaremos la ductilidad de secciones y miembros de acueducto armado, el estudio de sistemas estructurales de acueducto armado y precomprimido, el estudio de edificaciones sismoresistentes, cimentaciones, interacción sobre la estructura y el diseño por desempeño sísmico y control estructural. Ahí se involucran aisladores, amortiguadores, análisis no lineal, pushover. Utilizaremos el CIPCAD, el MIDAS-GEM, el Robot Structural Analysis, también el Revit. O sea que es muy interesante. Ustedes pueden entrar a la página. Vamos a entrar acá a la asegurar. Voy a quitar esta parte para que me quede directo. Y quienes
¿Quieren tener más información? Pueden ir a la parte de hormigón y ahí van a ver el máster. En este caso, este máster internacional en proyectos sismo resistentes de estructuras de armado, avalado académicamente por la Universidad de Carabobo. Fíjense en este enlace, e-sigurat.com, máster-estructuras-concreto. Pueden dar clic para recibir información. Sin embargo, van a ver la metodología, que es online, el inicio, 13 de abril, la duración, 1 año, las licencias o los software utilizados, con licencias temporales incluso. Y van a ver aquí un enlace al vídeo que explica bastante completo cómo es el máster. Y pueden ver el catálogo o descargar el catálogo. Si le dijeran ver el catálogo, tendrían la posibilidad de revisar con más detenimiento todo lo que se desarrollará en el máster, que realmente es bastante interesante. Se los comento porque hay la posibilidad de poder plasmar todo lo que en una oficina de proyectos se desarrolla. No es un simple máster asociado al manejo de programas, es un máster que integra lo conceptual, teórico con lo práctico. Y bueno, hemos conformado un grupo interesante de profesionales que tiene, digamos, como objetivo, yo estoy allí, digamos, como director, atender de forma precisa y profesional, tal cual como lo dije, sin ser redundante, todos estos casos. O sea que en realidad los invito personalmente a unirse a este máster. Quienes estén interesados pueden inscribir. Siempre tenemos el contacto. Tienen aquí info@e-sigurat.com. Tienen los números el número de teléfono y bueno, siempre en mí un servidor para aclararles cualquier duda, cualquier aspecto. Esto lo hacemos realmente con mucha motivación, estos seminarios, porque más allá del máster, más allá de todo, tenemos como función, como profesor universitario, nuestra función siempre es tratar de transmitir conocimiento. Esa es la idea, que lo que uno va aprendiendo sea capaz de transmitirlo y por supuesto personalmente uno seguir estudiando porque nunca se sabe todo. Entonces, también está en nuestro canal de YouTube. Este seminario que estoy grabando se subirá al canal de YouTube para que ustedes lo puedan volver a ver y bueno, todas las preguntas que no se hayan podido responder en este tiempo, nosotros tenemos esas preguntas y con gusto podemos atenderlas posteriormente si fuese el caso. O sea, que el que sea motivado y nos escriba a info porque tiene alguna duda respecto al seminario, con gusto las atenderemos. Pero bueno, no quería dejar pasar la oportunidad de presentarles el máster porque de verdad está muy completo, muy interesante, avalado por la Universidad de Carabobo. Y bueno, es un máster de todo 1 año, 600 horas, para estudiar de principio a fin cómo hacer proyectos sismo resistentes de estructuras de concreto armado y precomprimido. Muy bien. Espero que les haya servido. Haremos otros seminarios, tenemos muchos seminarios por presentar de diferentes temas, de estructuras metálicas, de concreto armado, de cimentaciones, no linealidad, de herramientas BIM. En el canal, si ustedes entran a Sigurat, acá van a tener la posibilidad de ir a eventos y en eventos ya van a ver los eventos que hasta ahora se han subido en este caso para febrero de 2016. Y si se dan cuenta, hay muchos seminarios online gratuitos interesantes que los invitamos también a participar. Les estaremos enviando toda la información del máster, tanto comercial como técnica. Yo les he dado el enlace para que lo revisen, pero en realidad esto que les mostré hoy del seminario es una parte muy pequeña
en relación a todo lo que se verá en el máster. La persona desarrollará todo un proyecto completo en diferentes condiciones. Edificación de mediana altura comercial, edificación de gran altura residencial, en fin. Vamos a tratar de exponer los casos convencionales, los casos a los que se enfrenta un ingeniero en la realidad, y toda esa experiencia que nosotros tenemos en un grupo de profesionales haciendo proyectos, lo hemos llevado a una fase teórico-práctica. Entonces, bueno, encantado de haber participado con ustedes en este seminario. Me despido de ustedes y espero que nos podamos encontrar en una siguiente oportunidad.